Hola, bienvenidos a la Academia Claucol, un espacio de desarrollo profesional para que puedan continuar adquiriendo los conocimientos para lograr una colocación exitosa de punta a punta. No quiero dejar de comentarles que van a poder adquirir el certificado digital luego de transitar cada aula. Y por último, En Busca del Colocador sigue en marcha. Por favor, inscríbanse en la página. Llegó En Busca del Colocador Claucol Digital. Este año, ¿serás vos? Anotate y competí desde tu celu. Demostrá que sos el número 1. Podés ganarte estos increíbles premios. Es muy simple. ¡Anotate ya! Mi nombre es Mario Keisman, yo soy docente del Centro de Formación Técnica de Claucol y le damos apertura oficialmente al aula número 3 denominada Grandes Formatos. Como sabrán, el mercado de los grandes formatos hoy está en alza y la tendencia a esta cada día se encuentra más en las obras. Por tal motivo, ustedes deben estar preparados para afrontar ese desafío. Hoy vamos a desarrollar en este aula todo esto. Van a ver desde cómo es su correcto traslado, las herramientas necesarias y su correcta instalación. En la obra nos podemos encontrar en tres situaciones con este tipo de placas de gran formato. La primera a resolver sería revestimientos de fachada, la segunda sería revestimientos decorativos y la tercera revestimientos de solado. Pero es importante conocer cuándo nos enfrentamos a una placa de gran formato. Si vamos a las normas, nos van a decir que si un lado es mayor a 60 centímetros, ya es considerado gran formato. Y otra cosa que deberíamos tener en cuenta y entender y conocer, un profesional de la colocación debe conocer las características y los beneficios de las placas. Por tal motivo, vamos a entrar en las características. Primero, las características principales de estas placas son espesor. Podemos encontrar el espesor de 3 a 15 milímetros. Las dimensiones, podemos encontrar dimensiones mayores a 60 por 15 centímetros o una placa de 1 metro por 360. Y la absorción siempre van a ser de baja absorción. Y después los beneficios. Los beneficios son de usos versátiles, resistentes a las cargas, o sea, podrían soportar peso y tienen buena resistencia a la abrasión y a la exposición solar. Ahora nos introducimos en el tema de colocación. Por tal motivo, debemos repasar algunos puntos relevantes de aulas anteriores. Primero y principal, la tipología de placa. ¿Sí? La tipología de placa es importante. Debo conocer si es de baja absorción, qué dimensión tiene y qué espesor tiene. La verificación del soporte. Tengo que conocer la planimetría, si es exacta, si no es exacta, si es un plomo bien hecho o mal hecho. Las técnicas de colocación. Las técnicas de colocación es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí yo voy a entrar en el tema de cómo empasto un adhesivo, digamos, qué llana utilizo, digamos, si voy a necesitar doble untado o doble encolado, ¿sí? Y después otro punto importante, la elección del adhesivo, que bien lo vimos en aulas anteriores. Y después las herramientas fundamentales que son para el traslado de placas. Y después, por último, el tomado de juntas. Las juntas entre piezas, las juntas entre placas y las juntas de dilatación, que lo vamos a desarrollar en aulas posteriores. Si nos introducimos en tipología de placas, debemos mencionar tres puntos fundamentales. El primero, el espesor, el segundo, la absorción y el tercero, la dimensión. Pero quiero contarle la experiencia nuestra en obra y por qué son tan aceptadas este tipo de placas por los profesionales. Primero y principal, podemos reemplazar hasta el mármol y es un trabajo que ustedes pueden hacer, ¿sí? No hay necesidad de recurrir a un marmolero. Después, también tienen diferentes texturas, imitación en símil piedra, son resistentes a las variaciones térmicas, a las manchas y cubren muchos metros cuadrados, ¿sí? Y también vienen de distintas dimensiones, ¿sí? Por tal motivo, si hablamos de espesor, podemos encontrarnos de placas de espesores reducidos hasta gran tamaño y porte, como de 5 milímetros y medio, 8, 10, 12 y 15, que las llamamos de gran porte. ¿Por qué gran porte? Porque tiene un peso importante y esto es fundamental al momento de elegir el adhesivo.
y después podemos encontrarnos con que son de baja absorción. Es muy importante, por lo que vimos en las aulas anteriores, es decir, que vamos a necesitar un adhesivo específico para poder colocarla, y después sus tamaños son muy grandes, como que podemos encontrarnos con tamaños de unos 60 por 80, y después volvemos a repetir el concepto. Cuando tiene un lado mayor a 60 centímetros ya entra en el gran formato, ¿sí? Y hemos encontrado en obra tamaños de 3,20 m por 1 metro de ancho, así que súmense al desafío de poder colocarlas. En el caso de los grandes formatos, si hablamos de verificación de soporte, no debemos dejar nada librado al azar, ¿sí? Tenemos que verificar bien la escuadra, la planimetría y el plomo. ¿Por qué estos puntos son tan importantes? Sobre todo si estamos trabajando con grandes formatos de espesores pequeños, como habíamos hablado, 5 milímetros, 3 milímetros, nos podrían llegar a copiar ese falso plomo o falsa escuadra, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta esto. Y también no debemos olvidar los puntos fundamentales que vimos en las aulas anteriores, como ser que, primero y principal, debemos tener en cuenta el soporte, la dureza del soporte, la humedad residual, ¿sí? Si estamos trabajando con soportes tradicionales o no tradicionales, si el soporte va a ser un cerámico existente, un hormigón o un revoque tradicional. Por tal motivo debemos ser rigurosos con estos puntos. Continuando hablando de cobertura, podemos hacer un apartado muy especial. En realidad estamos en el aula de grandes formatos, pero no podemos perder de vista que siempre debemos verificar en la obra la cobertura en el reverso de la placa, ¿sí? Un profesional no debe dejar esto al azar, ¿sí? Por tal motivo vamos a hacer un ejercicio todos juntos. En este caso vamos a trabajar con una llana del 8, una del 10, una del 12 y doble untado. Y vamos a simular una placa con un vidrio. Es decir, vamos a tener la misma situación de obra, el mismo soporte y las vamos a despegar. Y vamos a ver cuál es la calidad de la cobertura. Y vamos a entender por qué la necesidad de verificar y por qué la importancia de doble untado. Ahora entramos en la instancia de la selección del adhesivo adecuado para un gran formato. En este caso tenemos que tener en cuenta 3 puntos fundamentales. Primero, la deformación del adhesivo, segundo, la agrometría y por última instancia el tiempo abierto. Es fundamental que el adhesivo tenga un tiempo abierto adecuado. Este tiempo me va a permitir yo poder trabajar tranquilo y extender el adhesivo, y el adhesivo se me mantenga brillante y húmedo sin dificultades al momento de trabajar. Sobre todo, recuerden que estamos trabajando con grandes formatos y extendemos en un lado, sobre el reverso de la placa, el adhesivo, y en el soporte el adhesivo con otra llana.
La granulometría tiene que ser importante y tiene que poder soportar el peso portante de la placa cuando hablamos de espesores mayores a 10 milímetros. Y la deformación me tiene que acompañar el tema del anclaje de la placa. Continuando con la selección del adhesivo adecuado, vamos a hacer unos ejercicios prácticos y nos vamos a ayudar con estas imágenes, ¿sí? Como hicimos en las aulas anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una placa de 80-80 y vamos a aclarar que tiene 10 milímetros de espesor. ¿Dónde la vamos a colocar? ¿En qué soporte? En una carpeta tradicional, ¿sí? ¿Y en qué exigencia tiene? ¿O en qué lugar? El lugar va a ser un living comedor, ¿sí? ¿Cuál va a ser el adhesivo adecuado para este caso? En este caso, el adhesivo adecuado va a ser el grandes piezas porcelanato. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una placa de 80-80 y aclaramos que tenía 10 milímetros de espesor. Y haciendo hincapié que este adhesivo me va a permitir con la granulometría que no tenga asentamiento diferencial, ¿sí? En segunda instancia vamos a nombrar otro ejercicio. Este ejercicio vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener una placa obviamente de baja absorción, una placa de 1,20 m por 1,20 m, pero en este caso vamos a lograr que tenga 6 milímetros de espesor, ¿sí? ¿Cuál es la exigencia? La exigencia sería de una galería en el exterior, un semicubierto. El adhesivo adecuado en este caso sería el Clarcold Flex. Y así es tan sencillo como se resuelve el adhesivo adecuado siguiendo estos pasos. Primero saber la placa, qué tipo de dimensiones tiene, el soporte y la exigencia. Para el caso de la manipulación de las placas, la organización es fundamental en la obra. Por tal motivo, necesito contar con gente idónea que tenga en cuenta estos siguientes puntos. Primero, la necesidad de reducir los espacios de colocación, acopio y preparación y colocado, ¿sí? Como tener en cuenta también al momento de acopiar, proteger las esquinas, ¿sí? Después, tener las herramientas adecuadas. Estas herramientas adecuadas me van a permitir poder llegar a un buen puerto y no tener dificultades al momento de la colocación. Otra cosa fundamental al momento de manipular las placas es tener en cuenta, una vez que yo las coloco, ya no las puedo estar moviendo como mueve una placa 30-30. Estamos hablando de grandes formatos. Ahí voy a tener que recurrir a métodos no tradicionales, como usar un tensor para poder levantarla y poder despegarla. Estas son las cosas fundamentales que debo conocer para el tema de la manipulación de las placas de grandes formatos. A la hora de hablar de herramientas adecuadas, debemos nombrar las siguientes que deberíamos sumar al portafolio de herramientas de un profesional de la colocación. Primero, la EasyTrans. La EasyTrans es una herramienta de traslado que me va a permitir trasladar las placas, estas de gran porte y gran tamaño, sin dificultad que se me dañen, ¿sí? Porque son dos guías paralelas con ventosas anexadas. En segunda instancia tenemos el Sling Cutter. Son guías múltiples que se van añadiendo una a otra que me van a permitir por medio de un carro lograr un corte adecuado sin dificultades. En tercera instancia tenemos el Tie Level. El Tie Level me va a ayudar a nivelar y poder trabajar la nivelación de estos grandes formatos. Y por último, para pequeñas dimensiones o menores superficies, vamos a tener la famosa ventosa que vamos a lograr manipular las placas. Para el caso de tomado de juntas debemos tener en cuenta que estamos trabajando con grandes formatos y son de baja absorción. Y las juntas que nos vamos a encontrar pueden ser juntas entre placas, entre paños y perimetrales. Pero vamos a desarrollarlas en profundidad en la siguiente aula. Habiendo transitado el aula, quiero citar algunos errores comunes que encontramos habitualmente cuando visitamos la obra. Primero y principal es trabajar a una placa de gran formato como una placa tradicional de alta absorción, es decir, elegir el adhesivo incorrecto. Primero, no preparar el área de trabajo como una placa de gran formato, es decir, no tener en cuenta las distancias que necesita una mesa de trabajo y por último, yañar en sentido cruzado, pensando que voy a generar un mejor anclaje. Esos son por desconocimiento. Espero estos ejemplos les hayan servido para poder lograr una colocación exitosa. Bueno, por último llegó el momento de responder algunas consultas. Por tal motivo, agarramos el teléfono
Y la primera pregunta que nos llega es la siguiente. ¿El doble untado es sí o sí necesario para este tipo de colocaciones? Sí, sin duda, es condición sine qua non. No nos olvidemos que estamos trabajando con placas de gran formato y necesitamos generar un nexo entre la placa y el soporte. Otra pregunta que nos llega: ¿es indispensable el uso de niveladores para este tipo de colocación? Sí, los niveladores surgieron a partir de que surgieron estos grandes formatos y necesitaban nivelar este tipo de placas y nos va a ayudar a generar una buena planimetría. Otra pregunta interesante: ¿se puede hacer una mesada con una placa de gran formato? Sí, sin duda podemos hacer una mesada con una placa de gran formato. Es un trabajo que hoy gana el colocador que antes no hacía. Y por último, ¿se puede pegar en paredes con el mismo adhesivo que para piso? Sí, siempre y cuando no coloquemos por encima de 2,5 metros de altura, porque ahí vamos a necesitar anclajes mecánicos. Tanto con el Claucol grandes piezas para porcelanato o Claucol Flex voy a poder resolver esta colocación sobre paredes. Bueno, vamos a comentarles que nos vamos a quedar respondiendo algunas preguntas, tanto yo como el equipo del Centro de Formación Técnica de Claucol. Y por favor, no se olviden de adquirir el certificado digital que van a poder validar los conocimientos. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo aula, donde vamos a tratar las juntas.